potencial no eléctrico, que es la conducción nerviosa, ¿no? Desde el tráfico neuronal aferente, o sea, de salida a través de la inhibición, ¿no? De generaciones o propagación de impulsos. Es fundamental este primer concepto. Cuando nos dicen que una parte del organismo, significa que el paciente va a estar consciente, ¿ya? Consciente, debe estar consciente el paciente, ¿ya? Este anestésico local, el primero que fue descubierto fue en base a la cocaína en el siglo XIX. ¿Ya? ¿Y quién lo descubrió o quién lo utilizó y bajo qué investigación lo hizo? El famoso psicólogo, psiquiatra, médico Sigmund Freud, el padre ¿de quién? Estaba haciendo psicología, ¿no? O sea, me supongo que lo están aprendiendo ya hace cuánto. O sea, pero la definición en cuanto al producto, nosotros es un fármaco, capaces de bloquear de manera reversible, o sea, esto significa que vamos a volver a la normalidad, ¿no? En breves o en determinado tiempo, del impulso nervioso en cualquier parte del sistema nervioso a la expectativa, en la cual no tiene una carga de la sensibilidad y permite una recuperación completa de la función nerviosa una vez finalizada su vida. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros debemos estudiar algún tipo de medicación, en este caso, la base fundamental y el avance científico que fue en base a qué? Al uso de los anestésicos. ¿Ya? Sí. ¿Ya? La historia. El que descubrió fue el famoso Sigmund Freud, ¿no es cierto? En el año 1984, la cocaína. La cocaína se utilizó en un comienzo en la cirugía ocular. Pero como usted sabe, el ojo tiene bastantes reacciones fotofóbicas y musculares, ¿no? Frente a un objeto, inmediatamente parpadeamos, lagrimeamos, etc. Entonces, justamente esta fue la clave del éxito para que con gotas de cocaína, ¿no?, se realizan las primeras indagaciones e investigaciones, ¿no?, para realizar procedimientos de cirugía, ¿no?, pequeños, porque el tiempo es algo pequeño, no engrandece y me pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? A raíz de estos experimentos fue que se consideraba Kohler el fundador de la anestésicos locales en oftalmología. Tened en cuenta, señores, que antes no había anestesia, ¿no? Entonces, todas las intervenciones quirúrgicas eran crueles. Por lo tanto, las recuperaciones, los procedimientos, pues, eran totalmente defectuosos y tenían unas complicaciones importantes en cuanto a su salud, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que la reglamentación actualmente de la cocaína, porque tiene otros componentes y otros principios, hace que sea bastante limitada, ¿no? La cocaína se ha dejado de usar como como anestésico local. Entonces, los incas fueron los primeros, pues, que descubrieron, ¿no?, las potencialidades anestésicas de la coca, ¿no? ¿En base a qué? Porque creían que es un estimulante. Nosotros sabemos de que en nuestras serranías, en la selva, utilizan bastante el estado de coca. ¿Eso qué me permite? Al trabajador o al minero, ¿no?, reducir grandes tiempos de trabajo, mitigar su sueño, mitigar su hambre como estimulante, ¿no? Las inclemencias del clima también disminuyen y, en cierta forma, en las zonas que está la hoja de coca, en las inmediaciones, en este caso en la boca, provocan una cierta analgesia o analgesia, ¿no?, pequeña. Ya Alberto Borja sintetizó el alcaloide activo de la hoja de coca, la llamó la famosa cocaína, que, como ustedes saben, tiene también efectos estimulantes, por eso su uso es bastante restringido, ¿no es cierto?, ¿no? Sigmund Freud escribió algo sobre ¿ya?, el efecto al usar cocaína para tratar la adicción de la cocaína. Entonces, por eso es Sigmund, y tenemos que el psicoanálisis está presente en todos los actos, ¿no?, acción humana. Entonces, así como nosotros los americanos tenemos la cocaína, otras culturas como la cultura asiática, que tenía la morfina, tenía el opio, ¿ya? Y las grandes poblaciones, ¿no?, culturas milenarias, se han desarrollado en base a plantas que en un momento han sido anestésicos.
obviamente limitados a ciertas zonas o regiones del cuerpo. ¿Ya? Pero el Kohler pues hizo unos experimentos sobre qué efectos le pueden dar sobre la masa muscular, y evidentemente había cierto tipo de adhesión, ¿no? Que de alguna u otra forma mitigaban el dolor para las grandes dolencias o dolencias que tenían los pacientes, o en las guerras. En esa época todo el mundo no había, las guerras eran en base a espadas, puñales, etc., ¿no? Por ejemplo, acá es la segunda parte, ya viene de las dos clases. Morton presenta en la comunidad específica los tailandos de anestesia. En esa época no había, como hay ahora, que se llama medios de comunicación, ¿no? Masivos, ¿no? Entonces, cada presentación de cada avance, miren la bioseguridad que existe en ese, ¿no? Miren los avances, y los estudiantes estaban en un proceso tipo esto, los estudiantes estaban mirando sin ningún tipo de bioseguridad, y eso era la ciencia en esa época, ¿no? Generalidades. Una estructura básica de los restos locales es en base a eso. ¿Qué significa? Base central, un anillo aromático. Un anillo aromático, y va a tener dos grupos, un grupo éster y un grupo amino. El grupo aromático es esencial para, ¿no?, la estructura química de los anestésicos locales. ¿Cómo así? Tener en cuenta el grupo acuérdense de esto, el anillo aromático, el grupo amina y el grupo éster. Cuando hablamos de esto, si les preguntaran a ustedes cuántos componentes tienen los anestésicos locales, tienen 3, pero vamos a ir viendo parte por parte. ¿Ya? Ahí tenemos. Por ejemplo, tenemos el grupo lipofílico. El grupo lipofílico está compuesto por ¿quién? Por el anillo aromático. Ahí está en la parte central. ¿Ya? El anillo aromático. El grupo intermedio está compuesto por el tipo de anestesia, que puede ser éster o amina. Acuérdense las primeras clases de química que hicieron química ustedes, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Y el grupo hidrofílico está compuesto por la ionización. Cuando hablo de ionización, tenemos que entender que el proceso de ionización es importante ¿para qué? Para la difusión de algún líquido o líquidos dentro del organismo para poder ser alimentados o retirar, ¿no?, los desechos dentro del organismo. ¿Ya? En este caso me interesa la ionización, ¿no?, dentro del componente anestésico. Y es muy importante cuando yo digo lipofílico o hidrofílico. ¿Qué significa el lipofílico? ¿Y qué significa hidrofílico? Hidro, agua, y lipo, líquidos, ¿no es cierto? Ahí es. Entonces, cuando nosotros tenemos esos términos, ¿qué significa? Que el lipofílico va a significar difusión en un medio vivo, porque gran parte de nuestro organismo está compuesto por agua. Y cuando hablo de lípidos, estoy refiriéndome básicamente al componente neuronal, ¿no? La cubierta. ¿Qué cosa era? Lípido, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tener en cuenta también en esta estructura que la ionización, ojo, el proceso de ionización me va a indicar el mecanismo de acción. ¿En qué sentido el mecanismo de acción? Si es que se ioniza y si es que no se ioniza. Normalmente debe haber un equilibrio iónico, ¿no es cierto?, para que puedan movilizarse los respectivos elementos dentro de sangre. Ejemplo, si tenemos la molécula DEL, la lidocaína, que va a ser nuestro fármaco base, vamos a tener en cuenta los tres componentes: el anillo aromático, la amida y el amino. El compuesto aromático está dado por sus propiedades lipofílicas. Entonces, es por eso, cuando yo hablo de lipofílicos, es que la silocaína o lidocaína es básicamente importante por este principio. Lipo, o sea, va a penetrar al nervio, ¿cierto?, a la cubierta. ¿Ya? El componente intermedio, la amida, el grupo hidrofílico, que va a estar presente para poder difundirse dentro de los distintos componentes de
el potencial de acción. Para que exista un estímulo y pueda viajar por el componente nervioso, tiene que haber un estímulo. Y ese estímulo tiene que estar en base, primero, la célula o las fibras nerviosas están nerviosas. Después hay una despolarización, así como la corriente eléctrica, para poder el potencial eléctrico viajar. ¿No? Viajar. En este caso, un estímulo doloroso. ¿Ya? Para posteriormente volver a una repolarización. ¿Esto qué significa? Esto significa gasto. Para que haya electricidad, significa que hay que colocar una pila. Entonces hay una cantidad de milivoltios. ¿Ya? Si no, no existe. Y para que exista todo este principio, tiene que haber el elemento sodio. El elemento sodio va a ser importante, ¿por qué? Porque va a significar que va a viajar el estímulo nervioso cuando penetre el sodio, la famosa bomba de sodio y potasio. ¿De acuerdo? Entonces, el sodio, cuando hay un estímulo, tiene que ingresar a la célula, ¿no? De acuerdo al canal de sodio, para que haya el estímulo y haya una repolarización y pueda viajar el impulso nervioso a la médula espinal, a la corteza cerebral y me dolió. Tened en cuenta que todo esto estamos estudiando en el contexto de que no vamos a provocar un dolor porque vamos a hacer una cirugía, ¿no es cierto? Provocada. Perfecto. Entonces, las anestesias locales, antes de ser administrados, estarán en una concentración de anestésicos locales sin carga y anestésicos locales con carga. La ionización y la no ionización. Hoy está más claro. Perfecto. Debemos partir que va a existir un equilibrio ácido y básico. Es donde se mueve la acidez y la basicidad. Cuando yo hablo de eso de acidez y basicidad, voy a hablar también del pH y voy a hablar del pK, que tiene que tener mucha importancia en esto. Acá voy a tener en cuenta dos tipos de ecuaciones, una superior y una inferior. Vamos a obviar a la superior porque está dedicada en base a los ésteres. Nos interesan las amigas, que es nuestro estudio de anestésicos locales. Esto es un poco tedioso. Pongan atención, señores. Vamos a volver a repetir. Voy a hacerlo lo más claramente posible para que pueda ser comprendido. Estas flechas, ¿qué significan? Que hay un equilibrio. Por eso yo parto en equilibrio ácido básico. ¿Correcto? ¿Es un paciente o es usted? ¿Es un alumno? No. Ya. Ojo. Tener en cuenta entonces, vamos a partir acá en base a este cuadro. Primero, nosotros vamos a trabajar en base al grupo amida. El grupo amida evidentemente es una base débil, que tiene su pH. ¿Ya? Tener en cuenta que la liposolubilidad significa que es un tipo de moléculas no ionizadas o neutras. ¿Ya? Este tipo de moléculas, ¿qué dice acá? Cruza la membrana. Miren, las neutras no ionizadas. En cambio, las ionizadas no cruzan. ¿Correcto? Bien. Entonces, miremos esto. Estas son liposolubles, por eso cruzan la membrana, y estas son hidrosolubles. Me interesan estas. Ya. Tener en cuenta que ¿quién me determina la ionización o no ionización? ¿Quién me determina? Me determina el pH del organismo. Importantísimo. El pH del organismo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver eso. Me determina el pK. Acuérdense que el pK es un parámetro del pH molecular importante para poder disociar la molécula en iónicas y no iónicas. El pH con el pK van juntos, ¿sabes? Entonces, el pK tiene que tener mucha importancia con el pH del organismo para poder disociarse. ¿Ya? ¿Está claro? Ojo, guarden este concepto. Ionizado significa hidrosolubles, no ionizados, liposolubles. O sea, me está interesando básicamente esto. Internamente, tenemos una fase extracelular, una fase bilipídica y una fase intracelular. ¿Qué ocurre? Tienen las flechas, la roja y la flecha roja inversa acá. Estos van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Estamos hablando de los descolocales.
uniéndose a la porción interna de los canales. Estos son los canales. Entonces se van a unir acá y se van a unir acá. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que este canal se cierre, evitar el pasaje del impulso nervioso. Tener en cuenta que la base ionizada no ingresa a la célula. Y la base ionizada se une al receptor de sodio. ¿Cómo es eso? Mediante un potencial de acción. Para que exista este conocimiento, tiene que haber un potencial de acción. Y ese potencial de acción, ¿quién lo da? La molécula del sodio cuando ingresa. Cuando ingresa, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a despolarizar para que pueda viajar el impulso nervioso y se transmite el potencial de acción. Si esto no ingresa, no va a ocurrir la transmisión, ¿no? Entonces yo puedo cerrar o puedo acá, ¿qué cosa? Bloquear este canal. Este canal lo puedo bloquear y este es el principio del anestésico local. ¿Qué cosa? Bloquea el canal. Una vez que ingresó, ¿no? El ionizar va a evitar que no ingrese el sodio y no se despolarice y no se propague el impulso nervioso. Es por eso que la flecha en un momento corre así y en un momento despolariza. Se queda aquí, guardando siempre este equilibrio. Nuevamente el concepto es, en base a lo anterior, tenemos dos moléculas, anestéticos locales ionizados y los anestéticos no ionizados. ¿Perfecto? Ya. Entonces las moléculas de los no ionizados ingresan de acuerdo a la célula, estamos en esta célula, atraviesa la capa bilipídica, atraviesa, que es la membrana que envuelve al nervio, y llega a dónde? Llega a la parte intracelular. Miren, la no ionizada. Internamente, esta molécula capta un protón del medio interno y se ioniza. Y este va al canal dependiente del voltaje. En este receptor se queda, evitando la salida del sodio. Es ahí que se produce el efecto anestésico y ya no puede viajar, ¿no?, el impulso nervioso por este bloqueo. Volvamos a repetir. Partamos de que los tres locales es una base de. Ya. Entonces tenemos dos tipos de números, ¿no es cierto? La neutra o ionizada y la catiónica o ionizada. Estas son hidrosolubles y estas son liposolubles. Nos interesan estos. Los anestésicos locales tienen un pH, ¿no?, una base débil. Cuando hablamos de base débil, ¿qué significa? Ácido y base, ¿no es cierto? Al medio está, ¿qué número era? El 7, ¿no es cierto? Está ligeramente básico, levemente básico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿quién determina, ¿no?, que se ionice o no se ionice? Se determina el pH del organismo. Ya, y el pK. El pK es fundamental, de acuerdo al pH trabaja juntos con el pH, el pK trabaja, ¿no?, para que pueda ser un 50%, porque si no, no va a ser efectivo. Si no se disocia, como vamos a ver ahorita, hay casos que no se disocian, entonces no va a ser efectivo el efecto anestésico. Tenemos que disociar. Hasta ahí está correcto. Ya, esta es alguna estructura de la fase intracelular, la capa intracelular y líquido, ¿no? Entonces la transmisión va a ser bloqueada por el impulso nervioso, por la unión interna de los canales de sodio. No ingresa a bloquear acá o acá, ¿no? Y este potencial de acción es mediante el ingreso de sodio. El sodio es el que me da el potencial de acción para que pueda viajar y pueda polarizarse o despolarizar y pueda bajar el impulso nervioso, ¿no? El anestésico local va a bloquear el canal, o bloquea este canal para que no ingrese el sodio, no se despolarice y no se propague el impulso nervioso. Ese es el objetivo del anestésico local. Perfecto, listo. Ahora bien, acá está más claro. Tenemos la molécula ionizada y la molécula no ionizada. El intracelular, la no ionizada viaja, pasa la membrana bilipídica, pasó, ¿no es cierto? Pasó. Acá, como no es ionizada,
Entonces, inmediatamente capta un protón del medio intracelular, ¿no? Y se ioniza. Esta ionización hace a la vez de que los receptores de sodio lo capten y se cierre este canal. Entonces ya va a bloquear la transmisión de este impulso. Y ahí se produce la anestesia. Estamos hablando en condiciones normales, porque este pH puede variar. ¿Cuándo varía? Cuando yo tengo una infección. Ejemplo, tengo un absceso. Yo le coloco anestesia, el pH del organismo en esa zona ya varió, ¿sí o no? En una infección, ¿qué se hace? ¿Se hace básico o ácido? Ácido. Ya no, el pK va a ser distinto. Entonces no voy a poder disociar. Entonces el efecto anestésico no va a cumplir sus objetivos. Entonces el paciente va a sentir dolor, no va a haber bloqueo. Ahora, en esta etapa ya me comprendo mejor, ¿sí o no? Perfecto. Esta es lo mismo, pero la membrana del interior, ¿no? ¿Cómo se cita el bloqueo? Sí. La secuencia de la acción del anestesia local. Primero, colocamos en la zona correspondiente del anestesia local, ¿no? Este líquido se va a difundir, esta dilución se va a difundir a través de la membrana de los nervios. Va a haber un equilibrio de las formas ionizadas o no ionizadas en el axoplasma. Estos se van a fijar con su receptor en la membrana. Esta es la fijación aquí. Se van a fijar. Se bloquea el canal de sodio. Hay una disminución del punto de polarización. Inhibe progresivamente el potencial de acción. Y hay un bloqueo total de la transmisión del impulso nervioso. Es ahí que estamos en condiciones de intervenir al paciente. Esto no es automático. Esto tiene su relación de acuerdo a la cantidad y concentración del anestésico local. ¿Correcto? De acuerdo a esto, va a viajar. ¿Tiene su forma de viajar? De acuerdo a la fibra nerviosa. La semana antepasada dijimos que había un dolor agudo y un dolor crónico. A, acuérdense, alfa, ¿no es cierto? Y C, crónico. Perfecto. Ahí está. Va a depender, primero se bloquean las fibras de menor diámetro, lógicamente. Por criterio lógico, primero se hagan los créditos. Y la fibra de dolor alfa, la C. Justamente la que indicábamos esta. Y después tienen este. Correcto. Hay tipos locales ejemplos. Tenemos ahí toditos. Los tipos éteres y los tipos aminos. Los tipos éteres son empleados generalmente para tópicos. Entonces, probablemente la práctica va a ser de acá a 2 semanas o 3 semanas, lo vamos a pedir anestesia. Uno de ustedes van a pedir anestesia tópica porque me duele el pinchazo. Aquí tenemos la gana. Estos tienen una naturaleza importante. Son empleados básicamente en su aspecto tópico o spray. Y estos son los que vamos a emplear nosotros definitivamente para nuestros procedimientos, ¿no?, de nuestra profesión. Regla general, siempre las salidas llevan doble I en su nombre. Ejemplo, bupivacaína. Entonces, para que no se engañen, listo, me olvidé. Entonces, como regla general, siempre cuando hay doble I, son amigas. Y cuando tienen una I, por ejemplo, cocaína. ¿Qué cosa es? ¿Este o amiga? Este. Ojo, esto es básicamente en la profesión, le empleamos como todo. Básicamente. Para entrar, no. Aquí tenemos un cuadro resumen acerca del metabolismo. La rapidez o velocidad, los éteres, tenemos ahí el ejemplo: benzocaína, ¿no?, brocaína, tetraína, cocaína. Y amigas, me interesa esto: bupivacaína, prilocaína, lidocaína, ropivacaína, mepivacaína. El metabolismo. En los ésteres, que es netamente tópico, básicamente rápidamente es rápido por la colinterasa plasmática. En cambio, en las amigas es lento porque tiene un proceso básicamente hepático en su metabolismo. Ojo, la historia clínica, tengo que saber si este paciente conoce su hígado, brazo, tengo hepatitis. Entonces,
el tiempo o la toxicidad es mayor en base a los citocromos. Toxicidad sistémica, menos probable, es más probable que tenga una toxicidad sistémica. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita, que es un tipo de fármaco que me crea vasodilatación. Como fármaco me crea una vasodilatación. Segundo principio, reacción alérgica, posiblemente de forma derivada como el famoso PABA. Como tienen el PABA, entonces cuando cuando utilicen los ésteres, la probabilidad de intoxicación o reacción alérgica es más probable, que es distinto las salidas. Es muy raro, muy raro. Estabilidad en soluciones. Se degrada en ampollas al calor o al sol. O sea, rápidamente se descompone frente al calor, frente a una elevada temperatura. En cambio, nuestros cartuchos de anestesia son muy estables a nivel químico. ¿Ya? Inicio de acción, lento como regla general. Tengo que echarle 1 minuto a más para que me haga efecto. En cambio, a las amidas son moderadamente rápidas, ¿no? El pK mayor que el pH fisiológico, que es 8.5 a 8.9. Ojo, estamos del pK. En cambio, las amidas cerca del fisiológico. ¿Y cuánto es el pH fisiológico? Aproximadamente es 7.4. ¿Cuál está más próximo a 7.4? ¿El éster o las amidas? Por este principio es que este es más cercano al efecto anestésico. Por ese detalle, por la cercanía o lejanía al pH fisiológico. ¿Correcto? Y ahí tenemos el tipo de fármacos en cuanto a ésteres, ¿no? Perdón, los más utilizados en cuanto a amidas. Me llama la atención, la bupivacaína es alto. Ojo, cuando utilizan bupivacaína es alto, el inicio es lento y la duración es prolongada. Aproximadamente son de 8 a 12 horas. Lo que comúnmente utilizamos es la lidocaína, que vamos a ver. Su potencia es baja, su inicio es rápido y su duración es intermedia. Ojo, otro que utilizamos es la mepivacaína. Potencia baja, inicio moderado y intermedio. Entonces yo tengo que calcular qué voy a hacer con el paciente. Voy a hacer una extracción de un diente temporal. Para elegir, voy a hacer 4/3 molares, superiores e inferiores, para que mi tiempo operatorio sea más prolongado, ¿no? Entonces tengo que elegir esto. Clasificación química. Tenemos los aminoésteres, estamos repitiendo, y los aminoaminas. Los aminoésteres se hidrolizan ¿dónde? En el plasma. En cambio, estos se hidrolizan a nivel hepático. Cuando digo se hidrolizan en el hepático, es por acción de la pseudoglucosidasa plasmática, por lo tanto, la función es más corta. Titulamente, el mutativo es la proteína. En cambio, este es hepático, la hidrolización y la gluconeación, el motivo de esa es la hidrocaína. Desde ahí parte la diferencia. ¿Ya? ¿En qué patologías puede haber disminución del pH de los tejidos? Ahí está. Y el pH está alterado entonces, ¿en dónde? Los inflamatorios y los infecciosos. O sea, si yo tengo una inflamación, mi pH varió. Por lo tanto, la disociación iónica o no iónica no se va a completar y no puede viajar en anestesia. Muy aparte de la contaminación que yo puedo hacer al ingresar la aguja, que no hemos hablado, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar un cartucho, doctor, no le hace efecto. 2 cartuchos, 3 cartuchos, puedo utilizar la dosis máxima permitida. Lo voy a intoxicar al paciente y no consigo mis objetivos. Ojo. Ya. Los anestésicos locales causan vasodilatación de las anteriores. Por eso tienen otro tipo más de aplicaciones médicas. Los vasoconstrictores provocan disminución de la velocidad de absorción y difusión de los anestésicos. O sea, los fabricantes y el aspecto de ingeniería biológica ha hecho que si causan vasodilatación,
no va a conseguir el objetivo. Entonces, agreguémosles, ¿qué cosa? Vasoconstrictor. ¿Le vas a contar qué significa? Que ya no voy a colocar 20 cartuchos, se me va a ir rápido, 20 cartuchos. Entonces voy a disminuir mi riesgo y la dosis sistémica va a aumentar de acuerdo a la duración del tiempo, ¿no? Ojo, cuando hablo de vasoconstrictores, está contraindicado colocar anestesia en lugares terminales. ¿Qué lugares terminales conocemos? Muy bien. Las arteriolas en los dedos son pequeñísimas y si voy a comprimirlas más, ¿qué voy a provocar? Isquemia y al final necrosis. Y al final muerte. No solamente los dedos de las manos, puede ser la punta del nariz, puede ser mi orejita. ¿Ya? Entonces tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? A raíz de la combinación de cocaína con vasoconstrictores tipo de adrenalina, se han potenciado los efectos, por eso no se ha dejado de usar mucha parte de su característica de dependencia de la cocaína en actos quirúrgicos operatorios. ¿Ya? Entonces, miren la duración, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el uso de vasoconstrictores? ¿Qué ventaja? Como por naturaleza, los anestésicos locales son vasodilatadores, vuelvo a repetir, se han colocado vasoconstrictores. Disminuir la toxicidad de los anestésicos locales por reducción de su absorción. Entonces voy a utilizar menos anestesia. Permite una anestesia más profunda y duradera. Vamos a tener 3 o 4 horas utilizando la lidocaína. Genera una vasoconstricción, un campo operatorio limpio que voy a poder ver bien y voy a poder actuar bien, porque si no miro bien, como esté inundado de sangre, no voy a poder trabajar. ¿Qué precauciones durante el uso? Adelante. Tener en cuenta el uso de los factores con los hipertensos. Señores, si yo soy hipertenso, ¿qué me preguntaría? Historia clínica. ¿Qué me preguntaría? ¿Qué me preguntaría? Medicación. Muy bien. ¿Qué medicamento utiliza? Y si está usted yendo normalmente al control de su especialista. No, doctor, yo me utilizo mi Fespino y hace 5 años que no acudo al médico. Estoy bien. No, señor. Cada año, 1 o 2 veces mínimo tiene que ir a su especialista. Pacientes tratamiento con inhibidores de la mononucleasa, no sumado. ¿Sí? Pacientes con diabetes no controlados. Igual, señores. No esperen ustedes que el paciente le va a dar todos esos detalles. Ustedes tienen que buscar esa noticia. Ustedes, si no la buscan, el paciente se olvidó. Contraindicación de los vasoconstrictores. Pacientes con hipertensión no controlados en su etapa 3 o 4 que desconocen su condición actual. Yo siempre hablo con ustedes, o con los pocos que he hablado, les he preguntado, ¿cuántos años tiene su papá? Mi papá, doctor, tiene 55 años. ¿Y está bien, está mal? Está bien. ¿Y cómo sabe usted que está bien? Porque no se queja. Es la respuesta que me da. ¿Existe alguna lógica, una base científica? No. ¿Hay un hospital para controlarse? No. ¿Cuántas veces se debe controlar uno siquiera la presión a esa edad? Mañana, almuerzo y noche. Mínimamente. 2. Pacientes con enfermedades cardiovasculares sin tratamiento o sin control. Ejemplo, angina de pecho o arritmia. De acuerdo a eso, señores, creemos que nuestros padres están bien. Mi papá es obrero, mi papá come bastante comida chatarra. Entonces, por lógica, ya debo estar pensando que tiene un problema, ¿no?, de colesterolemia. Por lo tanto, ojo, que es un paciente sistémico, por edad debe ser controlado. Pacientes consumidores de cocaína. Y la pregunta del caso, si yo soy consumidor, ¿yo le voy a decir a ustedes cómo rescato ese dato? Pregunto, ¿cómo rescato? Porque así lo van a tocar ustedes sus pacientes, ¿ah? ¿Cómo rescatan el dato? ¿Se dan cuenta? Porque es muy fácil que yo le diga todo, doctor, yo tengo VIH, soy fumador, etcétera, etcétera. Señores, no, el paciente no te dice eso. No te dice. Entonces, el criterio consta.
Pacientes diabéticos no controlados. Yo tengo prediabetes. ¿Existe la prediabetes? Usted, eso no es, no hay otra cosa. ¿Tiene o no tiene diabetes? No, me han dicho que tengo prediabetes. Me han dicho que tengo preinfarto. ¿Tiene infarto? No tiene, no hay más. No hay medias tintas, no hay pacientes que hayan sufrido infarto coronario o cirugía cardíaca en los últimos 6 meses. ¿Ya? Y pacientes con tratamiento de bloqueadores como propanolol, la piedratoris. Bastante de nosotros, ojo, no preguntamos y no sabemos qué es un bloqueador beta, un que se llama un beta bloqueadores. Importantísimo, todo eso. Importantísimo. Vasoconstrictores más comunes. Tenemos la adrenalina en estas presentaciones, noradrenalina y fenilefrina. Efectos adversos de los analgésicos locales. La toxicidad del sistema nervioso central. El paciente puede presentar convulsiones, tinnitus. ¿Qué es tinnitus? Nistagmus. ¿Qué es nistagmus? Parpadeo. Tipo TIC. Paro respiratorio. Ojo, paro respiratorio. ¿Por qué es importante esto, señores? Porque cuando yo coloco la anestesia, ojo, en la práctica, sí, vaya. Cuando yo coloque en la práctica, me va a preocupar los primeros 10 minutos cuando yo coloque eso, mi producto. Y lo primero que debo colocar, lo primero que debo ver, lo que yo voy a colocar son los efectos adversos. Esto es importante. Debo empezar viendo su fecha de expiración del producto. Debo empezar viendo la calidad del producto que es. ¿Cuál es mejor, de vidrio o de plástico? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y el plástico más barato? Ah. ¿Por qué? Ya, pero por el color podría ser. Es la primera clase. Toxicidad cardiovascular. Me interesan las arritmias, la bradicardia y el paro cardíaco. Para eso tengo que tener o mi estetoscopio o una confianza con el paciente. Si con el paciente le voy a abrir la boca, cierra la boca y le coloco la anestesia, no tengo confianza, ¿me va a decir? No, señor. ¿Ya? Hipertensión o hipotensión. Puede presentar en estos 5, 10 o 15 minutos, el paciente, mientras estoy haciendo mi historia clínica, el paciente se me desmaya. Doctor, estoy sintiendo mi corazón pum, pum, pum. ¿Qué interpretación tengo eso? ¿Qué me está haciendo el paciente? Taquicardia. Doctor, estoy sintiendo calor. Estamos que nos morimos de frío, ya que estamos de calor. Esos datos, señores, tenemos que rescatar. ¿Ya? Metahemoglobina. Ojo, esto es principalmente producido por la benzocaína o la lidocaína. ¿Qué es la metahemoglobina? Es que la molécula ya no capta oxígeno, ya está completamente saturada y alérgica. Cuando hablo de alergias, aquí me estoy refiriendo básicamente a los sésamos. O sea, cuando esa falsa información le coloqué a mi paciente, ¡pum!, se bloqueó. Le ha dado alergia, le dice, ¿qué dice? Normalmente le chocó la anestesia, le dio alergia. De acuerdo a este cuadro, ¿le daría alergia? No. Le puedo dar cualquier de estos casos, menos eso. Porque esto provoca aquí solamente los efectos. Ojo. Entonces, todo esto perfecto puede haber pasado. Entonces, acá recibimos reacciones adversas, reacciones vasovagales, causas. Me produce reacciones vasovagales por causas del procedimiento. He hecho una cirugía traumática. El trauma de la cirugía me va a provocar reacciones vasovagales, no la anestesia. ¿Qué me puede dar? Un síncope vasovagal. ¿Y el síncope vasovagal cómo se manifiesta? Primero hay una hipotensión, hay una bradicardia, el paciente se encuentra pálido. O le coloqué la aguja anestésica muy traumáticamente, muy grotescamente le hice doler el paciente por el trauma, le ofrece reacciones vasovagales. Está bien claro el cuadro. Reacciones hepático-venosa.
Acá la causa es el vasoconstrictor. No tiene que ver nada la anestesia. ¿Qué va a provocar? Temblor, taquicardia y hipertensión. ¿Qué ha ocurrido acá? Cuando nosotros colocamos un inyectable, ¿qué hace el enfermero? Aplica el test de la aspiración. ¿Sí o no? Agarra la vacuna y aspira. Mira que no haya ningún contenido sanguinolento o no esté rosada, ¿no es cierto? La disolución o la solución. Y comienza a inyectar. Si está, retira. Y colocamos así. Descartándolo todo. Muchas veces no hacemos eso. Y no lo hacemos ¿por qué? Por la próxima clase no tenemos el instrumental correspondiente. Si no tengo para tirar, porque mi cálculo no tiene el tirabuzón, porque el tirabuzón se tiene que enganchar en el émbolo del cartucho de anestesia. Entonces, ¿qué voy a tirar? ¿Se dan cuenta? Si usted quiere destapar una botella de vino y no tiene el tirabuzón, ¿cómo van a sacar eso? No puede, porque el tirabuzón de la cálculo es igualito que para sacar la tapa de la botella de vino. O al revés. Otro ejemplo. Yo tengo uno de vidrio y una cálcula de plástico. Entonces se desliza mucho mejor el émbolo. ¿En el plástico o en el vidrio? En el vidrio. ¿Sí o no? En el plástico va a tener más resistencia. ¿Sí o no? Por lógica. Entonces, ¿cómo es el test de aspiración? Y por último, hay microgotas. Microgotas. A veces, el detalle está transparente, doctor. Se ha demostrado en diversos estudios. Por ejemplo, somos acá 50. Por favor, los 50 me van a traer su cartucho de anestesia. Después de empleado. Yo le saco la microgota, lo llevo al laboratorio y en la microgota existen moléculas de sangre. ¿Por qué? Porque es ideal. Porque nosotros acá todo el procedimiento lo hacemos por cálculo. ¿Sí o no? ¿Cierto o no cierto? Entonces, esa posibilidad también hay. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué hago yo? Debo aplicar primero la aspiración y aplicar lentamente. Lentamente. ¿No? Ojo. Reacciones alérgicas. La causa, el PAVA, básicamente los preservativos. Todos los productos perecibles o no perecibles alimenticios le colocan el PAVA. En nuestras anestésicos locales estamos eliminando los fabricantes de alimentos y lo que causa son dermatitis de contacto, urticaria, asma, shock anafiláctico pudiera haber. ¿Ya? Listo. Entonces las reacciones están ahí, sintetizadas. Entonces, esta es la curva que sigue una reacción, ¿no? Por intoxicación. Adormecimiento, el gusto metálico, el mareo, miclor, pérdida de conciencia, confusiones, coma, cardíaco y muerte. Ya. Que yo sepa, aquí en el Perú nadie se muerto, ¿no? Por algún problema de colocar anestesias. Máximo como que llegó hasta acá, más o menos hasta acá. ¿Cierto? El que no le ha pasado algo, señores, es porque no lo ha hecho. A mí no me ha pasado. Yo he hecho. Entonces, en cuenta el efecto excitatorio, uno está excitado, el paciente no se encuentra como ha ingresado, está excitado y tiene un efecto depresor. Después de estar excitado, se deprime. No quiere tener. ¿Qué lo tenemos? Tipo de anestesia local. Tenemos vía tópica, tenemos por infiltración, bloqueo, por bloqueo de campo, epidural y espinal. ¿Dónde estamos acá? Por bloqueo, por infiltración, que puede ser por el famoso quinto 3, quinto 2. El anestésico ideal. Cuando estudiamos AINES, antibióticos, etcétera, todo pronto es algo ideal, siempre comparar con el objetivo del estudio. El anestésico ideal debe tener una sustancia estética, lo posible, soluble en agua, no irritante, inicio de acción rápida, efecto reversible, acabado el procedimiento de la acción, permanencia en el sitio de la acción, tiempo necesario,
rápida de reacción y eliminación, baja toxicidad sistémica, no provoca reacciones de hipersensibilidad y no provoca daños permanentes en la estructura del virus. Es así que muchos ésteres ya dejan de utilizarse. Es ahí que muchos preservantes se están añadiendo tipo el parabeno. Es que se está afinando de acuerdo a los distintos procedimientos de contaminación. Seguimos. Distribución. Características de los test locales. Los test locales se unen a proteínas normales. La albúmina es abundante, pero por pocas unidades locales, y las glicoproteínas al menos concentradas en más terminales. ¿No? ¿Esto para qué me sirve? La unión. La unión de proteínas disminuye, ojo. Esto es importante. Aquí se une a proteínas constantes. La unión de proteínas se disminuye por malnutrición. Entonces, un paciente desnutrido, como tenemos bastante en el Perú, no va a haber una buena anestesia. En el embarazo también baja esta unión plasmática. Y los anticonceptivos, ojo, también disminuyen esa unión con las proteínas plasmáticas. ¿No? Al revés, si uno disminuye, otros aumentan. ¿En qué personas aumentan? Pacientes con trauma, pacientes con cáncer, pacientes con cirugía mayor, pacientes con uremias y pacientes con inflamación. Tienen esa unión de proteínas plasmáticas. Tener en cuenta la fase de distribución que tiene dos flujos locales. El flujo inicial o alfa y el flujo de la segunda fase o. Cuando el flujo inicial alfa ocurre en los primeros minutos, cuando el fármaco llega a órganos mejor perfundidos, tipo corazón, riñón y cerebro. Por eso las intoxicaciones. ¿Dónde afecta primero? ¿Recuerden cómo se llama? Primero, cerebro, riñón y corazón. Una de las tres. En una primera fase. Y en una segunda fase, o fase beta, depende del uso renal, pero involucran mayor a masa corporal, cantidad de fármaco relativamente menor a las demás partes del tejido. ¿Ya? O es fundamental. ¿Ya? Por eso la recomendación es estar con el paciente en constante comunicación los primeros 10 o 15 minutos, que es donde ofrece este tipo de reacciones. ¿Cómo está? Bum, 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 corazón. Este es el modelo de distribución de discos locales en la red. Mire cómo empieza. Primero 2 horas y la eliminación beta va de acuerdo a la cantidad de iones, ¿no? Se va eliminando, no se eliminan en la carne, ¿no? Metabolismo de presión, los ésteres se toman interanza, metabolismo de clorina y las aminas, ojo, en el hígado, enzimas microsomiales, 450 y expresión, probablemente expresión renal. Tener en cuenta en cuanto al examen, su estado hepático y su estado renal. No hacer que el paciente tenga una infección crónica, ¿no? Renal, si tengo hepatitis, no tenga algún tipo, sea polifarmacia. ¿Cuándo tengo polifarmacia? Composición de los médicos locales. Los médicos locales, en nuestro cartucho, tienen el anestésico local, vasoconstrictor, la agente reductor, conservante, vehículos sociales. Ahí está, en nuestro caso, vamos a utilizar las amidas, vasoconstrictor, epinefrina, levetresina, norepinefrina, la oxidación, microsodio, etc. Y aquí tenemos el anestésico activo, la lidocaína, según los que nosotros hagamos, vamos a utilizar que eso es la característica. Vamos a hacer un ataque. El vehículo es el agua destilada, el robot de sodio, el suero fisiológico, lo están utilizando como el corrector de pH, el ácido clorhídrico, sirve para simplificar el componente de anestesia. El coadyuvante es el vasoconstrictor que de acuerdo a nosotros vamos a pedir uno que debe tener el efecto vasoconstrictor por más tiempo en la zona deseada. El preservante, el utilizamos el parabeno, los fabricantes están tratando de eliminar el parabeno porque tiene algún tipo de problemas de alerta. Permite que todo componente tenga mayor duración. Y el cierto el instituto del sodio y tal. Y puede colocar el fabricante más productos, antifúngicos, etc. Ahí estamos
vasodilatador. Vaso. Ojo, el menor significa que es más concentrado y este es el más diluido. Normalmente en Perú hay unos 50.000, unos 80.000, unos 100.000. Muy poco hay unos 200.000. ¿Ya? Ahora qué hago. La cantidad, esto lo da el fabricante, que realmente adultos sí gramos un problema importantísimo para dosis. Niños 5 miligramos de lidocaína sin adrenalina, vida media aproximadamente 90 minutos, 50% de sangre, latencia. ¿Qué significa latencia y significa vida media? ¿Latencia qué significa? ¿Ah? Desde el tiempo que yo coloco hasta que aparece la sintomatología de la organización, ¿no? Y el efecto dura 2 personas de tejido blando, con el vasoconstrictor, 1 a 200.000, etc. La milidocaína tenemos al 2%, también sin adrenalina al 3%. Y sus dosis máximas en adultos, en niños, sin adrenalina, dosis máxima. La milidocaína igual, la articaína igual al 4%, ¿ya? La articaína con adrenalina, vida media, la bupivacaína dura bastante. ¿Cómo vamos a calcular la dosis máxima? Esto es importante. ¿Ya? Esta dosis máxima me da el fabricante. ¿Ya? Sin efetamina, con efetamina y lo más. Pues no hay que tener en cuenta esto. ¿Cuántos miligramos de ancetro posee cada cartucho? La presentación. ¿Cuánto dijimos? 2%, 2%, 3%, 4%. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Ya? ¿Qué significa? 2 gramos, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, comparado a un 100% de ml. Perfecto. ¿Ya? Ejemplo, si tiene 2 gramos, en 100 mililitros, ¿cuánto habrá? 20 miligramos en 1 mililitro. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiene el cartucho de anestesia de ml? 1.8. Ahí está. Eso está, te lo puedes ver. Entonces, un ml es igual a 20 miligramos, un 1.8 ml, ¿cuánto será? Sale 36 miligramos. Perfecto, funciona. Segundo paso, veo mi cuadro, que voy a emplear articaína, lidocaína, no, etc. ¿De acuerdo? El peso del paciente, me interesa. Ejemplo, paciente pesa 60 kilogramos. 60 por 4.4 es lo que me indica el fabricante por su medida de seguridad. Siempre comenzarle 264 miligramos. Perfecto. ¿No es cierto? 264. Determinada dosis máxima de cartucho de anestesia. Si un cartucho tiene 13 miligramos, 264, ¿cuánto tendrá? Me sale 7.33 cartuchos. Yo particularmente nunca he llegado a utilizar 7 cartuchos, pero pudiera ser el caso. Imaginariamente, puedo pensar que hice mala técnica, pero pudiera ser el caso de estos pacientes. ¿Se acuerdan de acá? ¿Se acuerdan de acá? Le toca un paciente de estos. Estoy en la séptima, estoy en la octava y no hace efecto la anestesia. Entonces debo tener una dosis máxima. ¿Está claro eso? Ya. Y quiero acabar con esto siguiente. Se dice que debo calcular mi dosis máxima con pacientes hasta 80 kilogramos de peso. Pero yo voy a tener un paciente que tenga 120 kilogramos de peso. Si coloco 120 kilogramos de peso, me va a salir más probablemente como 15 o 20 cartuchos de peso, por la cantidad de peso. Matemáticamente me hace texto. Pero debe tener un techo. El techo a nivel mundial e internacional se ha llegado a 14 cartuchos de peso. Pudiera pasar matemáticamente, sí, pero tengo que tener un techo. Y siempre yo soy muy detalloso
Cuando viene el paciente, le pregunto su peso y su talla y saco mi índice de masa corporal. Porque eso me va a indicar qué cosa. Que bastantes de los fármacos se distribuyen en donde, si es lipofílico, en la grasa. Como yo tengo mi grasa acá en el abdomen, soy bien gordito, ¿lo veré ahí? ¿O no? ¿Sí o no? Porque son lipofílicos. Muy aparte que van a hacer efecto en la zona, pero no van a llegar a un 100%. Se van a difundir en otras partes y voy a provocar ¿qué cosa? Una intoxicación. Entonces, pacientes de alta probabilidad de riesgos en VIH, perdón, en el COVID-19, ¿qué cosa era? Obesidad. ¿Qué más? Hipertensión. ¿Qué más? Diabetes. Todo está metido acá, si ustedes han visto. ¿Sí o no? ¿Ya? Listo. Entonces comprendimos esta parte, tan clara. Vamos a acabar con esto. Conclusión. Los organismos totales se agrupan en dos categorías, los tipo amida y tipo E. Nos interesan todas las amidas. Los tipos también nos interesan, pero van a ser netamente de uso tópico. ¿Sí o no? Para nuestro caso. La forma no es la que puede interesar la célula. Ya quedó claro con esto. Nuevamente sigo recalcando. Bloquean los canales de sodio dependientes del voltaje. Entonces, las iones van a bloquear el sodio y a partir de él ya no hay comunicación con el medio exterior. Como ya les digo, los celulares están anestesiados, mentalmente, ¿cierto? El equipo de celular bloquea el sodio. ¿Se pueden emplear vasoconstrictores para prolongar la función? Sí. Y eso todo el mundo lo emplea. Entonces, para evitar, imagínate si con la mala técnica empleamos 11, yo tenía vasoconstrictores que empleamos cuánto? Toneladas, balones de vasoconstrictor. Y en desmedro del paciente podemos intoxicar. Y producen toxicidad a nivel cardiovascular, principalmente cardiovascular. ¿Ya? Ojo, tengamos cuidado con eso. Entonces, por eso estoy recalcando como conclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La siguiente clase, señores, toca